Hola, hola para toda mi comunidad. Quiero darles las gracias por estar aquí nuevamente en un video conmigo, por depositar su confianza en mí. Hoy vengo muy emocionada realmente. Vengo muy emocionada porque lo primero que quiero hacer con todos ustedes, si eres nuevo en este canal o si ya llevas algún tiempo o si me acompañas desde un inicio, quiero darte las gracias por cada like, por cada apoyo, por cada comentario, por tu suscripción, porque yo sé que tú sacas un tiempo para escucharme a mí. Mira que lo único que no se devuelve en la vida es el tiempo, pero tú has decidido escucharme a mí y para mí eso es muy gratificante. De verdad que estoy muy contenta, me encanta cómo mi comunidad me apoya. Ustedes saben que yo comentario que hagan, comentario que contesto, yo los quiero mucho, gracias a Dios y gracias a ustedes, que son los que permiten que mi canal vaya en crecimiento. Estoy muy feliz, muy agradecida y si tú no te has suscrito al canal, pues por favor suscríbete para poder seguir compartiendo contenido de valor contigo. Yo amo hacer esto, amo poder dar algo, un poquito de mí para que puedas de pronto algo aplicarlo a tu canal y que te mejore, que vaya mejor tu canal, que vayas creciendo, que puedas ir cambiando y cualquier cosa que yo pueda hacer y que esté en mis manos para que eso suceda, deben de estar seguros que yo les voy a compartir esa información. Quiero darle también las gracias a todas las personas que están haciendo parte de mi mentoría, a todas las personas que están en Creadores con Propósito. Es esa mentoría donde los estoy acompañando uno a uno, para todos los que están empezando en YouTube, para todos los que nunca han creado un canal de YouTube, para los que tienen su canal estancado, para que puedan hacer cambios, para que puedan mejorar, para que hagan estrategias nuevas. Y estoy muy contenta porque miren que es demasiado impresionante como tengo mis estudiantes en Estados Unidos. Tengo muchísimos estudiantes en Estados Unidos, amo Estados Unidos y aparte pues hoy en día puedo llegar con mi información a este país y me encanta. Entonces quiero dar las gracias a los demás países, Honduras, México, Argentina, Cuba, mi país, por supuesto, mi país, Colombia, a todos estos estudiantes que ya están haciendo parte de Creadores con Propósito. Gracias por confiar en mí, los amo y espero darles lo mejor de mí para que ustedes puedan salir adelante también con sus canales y puedan aprender mucha información de valor que sé que los va a llevar a un siguiente nivel. Y aparte de eso, el video que les traigo hoy es un video súper increíble porque no son estos tutoriales que tanto vamos a hacer, tampoco es el video de motivación al que estamos acostumbrados o inclusive videos que yo ya les he hecho que son de motivación, sino que más bien tengo que contarles que acabo de descubrir, miren esa palabra, acabo de descubrir el secreto por el cual ustedes no han despegado en sus canales o por lo que tal vez no están generando dinero con sus canales o están estancados con sus canales o no se han lanzado con sus canales. Y es algo que he descubierto a raíz de encontrarme con muchas personas de diferentes partes del mundo que están haciendo YouTube, que están queriendo salir adelante con YouTube después de haber analizado muchos canales, después de haber analizado mis propios canales, mis experiencias, las experiencias de otros. Y hoy les traigo un diagnóstico de qué es lo que está pasando con YouTube, de qué te está pasando a ti, de qué debes de cambiar, qué debes de mejorar, cómo debes hacerlo para que puedas seguir creciendo con tu canal, para que si aún no lo has creado, lo crees, que si hasta ahora estás empezando, continúes y que si estás a punto de rendirte, bueno, que antes de hacerlo, escuches esto para ver si es momento de rendirse, escoger otro camino o si es momento de continuar. Y bueno, para entrar en contexto de todo, es que realmente lo primero que he analizado, son varias cosas que he analizado y se las voy a describir de esta manera. Voy a hablarles de uno, dos, tres, cuatro, las cosas que he ido analizando. Lo primero es que algo que me genera demasiada duda y que empecé a investigar y analizar el por qué, es que Latinoamérica, sacando Estados Unidos, por supuesto, sacando Estados Unidos, tiene muy pocos creadores de contenido en YouTube. Y ustedes me van a decir, Angie, pero ¿cómo vas a decir que pocos creadores? Si es que yo conozco que en Cuba hay tantos, y conozco que en este país hay otros, en este hay otros, en este hay otros. Pues sí, mis queridos colegas de YouTube, resulta que somos pocos los creadores de contenido en países hispanohablantes y sobre todo en países de Estados Unidos hacia abajo. ¿Y por qué sucede esto? La verdad, hay muy poca conciencia de lo que hacen las redes sociales y del efecto que traen las redes sociales a nuestras vidas. Hay muy poca conciencia de la importancia que tiene un canal de YouTube. Hay muchos mitos y tabús y, bueno, cosas que hay alrededor de esto. Y es que las personas piensan que es muy difícil, es que las personas piensan de que es crear un canal y que el canal va a crecer solo, que tú simplemente lo creas y subes un video y ya el canal se va a hacer viral. Entonces me he dado cuenta que acá el problema no es la manera en la que se crece, en la que se puede crecer en YouTube, sino que realmente el problema está en la mentalidad de los creadores.
A diferencia de un país como Estados Unidos, que a mí me deja sorprendida la manera en la que los americanos y los latinos que viven en Estados Unidos tienen la capacidad para ver oportunidades dentro de YouTube. Y yo me preguntaba eso porque yo no entiendo cómo a veces las personas que están en Estados Unidos toman más conciencia acerca de YouTube que los mismos latinos, que los otros latinos, que las personas de los países de Estados Unidos hacia abajo. Entonces me puse a analizar y me di cuenta que lo que pasa es que primero tenemos una mentalidad, y ojo, no hablo de todos porque se supone que si tú estás acá es porque eres un creador de contenido, eres un youtuber, yo estoy hablando en general, que todavía no está esa cultura para crear contenido. Y que sí, acá en Colombia hay muchísimos creadores de contenido de uno, de otros temas, y en otros países hay de otros temas, pero no están los suficientes creadores de contenido. Entonces, que lo primero que analizo es que si en un país como Estados Unidos, que es un país por supuesto muy grande, pero que las personas están buscando una fuente de ingresos adicional con estos canales, que por supuesto que son muchos latinos los que quieren crear su canal, quieren cumplir su propósito por medio de su canal, quieren monetizarlo, quieren hacer un negocio alrededor de él. Entonces, que los demás latinos no nos debemos de quedar atrás, que realmente hay una oportunidad grande en YouTube, pero que debemos de quitar ese pensamiento a corto plazo, ese pensamiento de que yo lo creo, si yo en un año no despego, no funcionó, yo ya no lo hago más, renuncio, y ese es el peor error, ese es el peor error porque ahí es donde se ven cientos de usuarios creados y realmente son personas que han abandonado sus canales. Yo tengo una aplicación que utilizo que se llama Social Blade, y en Social Blade tú puedes analizar los creadores de contenido de cada país, los mejores creadores, los primeros 100, 200, 500, 1000 y 5000 creadores de contenido de YouTube de cada país. Y yo me ponía a analizar y realmente es tan poco, son tan pocas las personas que están entrando a este mundo, son tan pocas las personas que se toman esto en serio, y ahí es donde yo digo, hay tantas oportunidades, realmente YouTube es un océano de oportunidades. Lo que pasa es que no es fácil, lo que pasa es que no es como tú te lo imaginas, que yo subo un video y me hago viral, que yo subo 30 videos y me hago viral, que yo subo 100 videos y ya soy viral y soy famoso. No, es un error muy grande, y por eso es que estas personas que tienen ese pensamiento precoz, porque eso se llama un pensamiento precoz, entonces son las personas que se van. Cuando me encuentro personas de otros países, y miren, ojo con esto, porque aquí todos somos iguales. Yo soy una persona de un país tercermundista, ¿sí? Mi país, pero yo veo personas de países como Estados Unidos y yo veo la capacidad que tienen de ver oportunidades y me asombro. Entonces, yo sí quisiera decirles, chicos, chicas, que quiten ese pensamiento de querer las cosas a corto plazo, de que quiten ese pensamiento de que las cosas tienen que ser ya. Miren, eso es otro que también la cultura occidental lo aplica demasiado, y es que si ustedes ven los judíos, yo he estudiado mucho acerca de los judíos, y los judíos son personas que ellos todo lo hacen pensando en un futuro. Ellos no hacen las cosas solo para ya, inmediatamente, para sacar provecho de una vez, sino que siempre lo hacen pensando en su futuro. Ahora, el futuro ni está escrito, ni por supuesto que no sabemos si vamos a estar, no vamos a estar, y cuando el Señor nos va a llamar, no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que nosotros debemos dejar de estar pensando en que todo tiene que ser ya y de empezar a sembrar para poder cosechar. Entonces, cuando ustedes ven que hay pocos creadores de contenido, cuando tú te paras en tu nicho y tú ves, bueno, ok, yo trabajo con el nicho de la salud, otros no, yo con el dinero, otros no, yo trabajo con el nicho del ejercicio, del fitness, otros dicen, no, yo estoy en inteligencia artificial, canales automatizados, otros no, es que yo estoy haciendo trabajo con Hotmart, otros no, yo vendo mis mentorías, mis cursos, mis talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú empiezas a buscar competencia en YouTube y no es infinita, tu competencia no es infinita. Todos tenemos oportunidades dentro de este mercado. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a hacer las cosas, lo que pasa es que tú tienes que aprender a trabajar bajo estrategia, con estructura, hacer inteligentemente las cosas, escuchar. Por supuesto, tener una persona que te pueda guiar. Ustedes saben que son bienvenidos a mi mentoría. Todo el que esté interesado, por favor, vaya a mi Instagram, que allá les puedo contar acerca de cómo funciona mi mentoría. Me quedan muy poquitos cupos, creería que máximo 3 cupos hay en este momento disponibles, porque son mentorías uno a uno donde me conecto con cada quien y pues el tiempo no me alcanza. Entonces realmente me falta tiempo, gracias a Dios y a todos los estudiantes que confían y han confiado en mi mentoría, que los quiero mucho. Pero entonces el que esté interesado y quiera aprovechar los cupos que quedan, en mi Instagram abajo, en el comentario fijado, lo encuentra.
Y cuando ustedes ven todo este tipo de cosas, entonces ustedes tienen que dejar de pensar de que no hay oportunidades para ustedes, dejar de pensar que YouTube no los quiere, dejar de pensar que es que esto no se hizo para ustedes. Todos los negocios, mejor dicho, cualquiera puede entrar en cualquier negocio. Lo importante es que te apasione algo, que quieras salir adelante, que quieras lograr algo. Lo que les decía de tantas personas en Estados Unidos, latinos, personas que están buscando oportunidades diferentes para poder generar ingresos. Y yo veo en muchas de estas personas, veo la pasión, veo la necesidad, veo las ganas de poder, uno, compartir su propósito, otro, poder tener una fuente de ingresos adicional y de pronto reducir el tiempo de trabajo, porque tienen que trabajar mucho o de pronto tener una mejor calidad de vida, o de pronto poder incursionar en el mundo digital. Bueno, tantas maneras, porque a veces, como les digo siempre, uno no solo hace las cosas por dinero, también hacemos las cosas por pasión, por amor, y pues el dinero es una de esas recompensas. Entonces, chicos, oportunidades sí hay, no importa en qué nicho estés. Sí es cierto que hay nichos que son muy pequeños, sí es cierto que hay nichos que digamos que no, no es que no tengan el crecimiento, sino que de pronto no están muy validados en el mercado. Eso es importante. A veces decimos, ay, voy a elegir un nicho que cuando yo lo busque en el buscador de YouTube, nadie lo encuentre. O sea, no haya ningún canal de eso. No vayas a crear un canal de esos porque no vas a tener gente que venga a ver a tus videos porque no se ha testeado el nicho. Ay, Angie, pero es que elegir el nicho del dinero, hay muchísima gente en el nicho del dinero. Excelente, porque necesitas es gente que esté consumiendo ese tipo de contenido. Recuerda a la primera persona, recuerda que tienes un video que fue tu video número uno y que lo vieron 10 personas, pero fueron 10 personas que vieron un canal que no tenía ningún video, pero confiaron en ti. Recuerda cuando subiste tu segundo, tercero, cuarto, quinto video, no tenías suscriptores y hubieron personas que confiaron en ti. Recuerda que en algún momento fuiste primerizo, fuiste primíparo en cualquier cosa, pero hubo alguien que confió en ti. Entonces, siempre van a haber personas que confíen en ti, siempre van a haber personas que te van a dar una oportunidad, siempre van a haber personas que van a querer algo de lo que tú sabes. ¿Qué sabes en este momento? Esa es mi pregunta. ¿Sabes de cocina? ¿Sabes de recetas? ¿Sabes de finanzas? ¿Sabes de ahorro? ¿Sabes de salud, de fitness, de cuidado personal? ¿Sabes de internet? ¿Sabes? ¿Tienes mucho conocimiento en programación? ¿Qué es eso que tú tienes que los de afuera necesitan? Mira, todos. Le escuché por ahí a alguien que me dijo, Angie, es que yo no tengo nada que darle al mundo. Yo la verdad no sé nada. Si tienes algo tienes que hacer, algo. Te curaste de una enfermedad. Bueno, comparte tu propósito con el mundo. Te encanta hacer algo, te encanta la costura, te encanta las manualidades, te encanta los niños, te encanta el inglés, el portugués, el francés, lo que sea que a ti te guste, compártelo por medio de YouTube. Hoy tu canal es un canal con 0 suscriptores, hoy tu canal no es relevante para nadie, hoy tu canal tiene 1000 suscriptores, no tiene horas, no han logrado la monetización. Pero en 5 años puede que no sea así. Ay, Angie, pero es que yo no debería pensar en 5 años. Pues sí deberías de pensar en 5 años, porque si hace 5 años cuando yo conocí YouTube hubiese empezado en YouTube, hoy mi canal sería muy grande y ya hubiera recibido muchísimas eh, bendiciones de ese canal que hoy, gracias a Dios, hoy en día la recibo, pero si yo lo hubiese hecho muchísimo antes, pues imagínate ya dónde estaría hoy. Entonces, piensa en tus 5 años adelante, lo que va a pasar en 5 años, confiando en la voluntad de Dios, que tengas la salud, la vida, pues piensa en qué va a ser de tu canal, piensa en que has sembrado por 5 años, cuánto vas a lograr y que inclusive antes de los 5 años vas a recoger. Miren, acabo de ver algo que salió, la nueva bueno, estas personas que estudian el área demográfica del mundo y todo, sacaron una nueva generación. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado el tema de la generación alfa, la generación, los baby boomerang, creo es la generación, bueno. También está la generación Z, que está, eh, se me van las generaciones. Están los millennials, que yo hago parte de los millennials. Y así sucesivamente. Pues acaba de salir una generación que se llama la generación beta, que va hasta el 2035 y esta generación va a ser la generación que se va a levantar solo con inteligencia artificial y tecnología. Entonces, piensa tú en 5 años qué va a pasar y qué va a ser de ti cuando el mundo esté girando todo en torno a la inteligencia artificial, pero tú no te diste la oportunidad de empezar, de conocer, de emprender, de hacer algo diferente a lo que ya haces, de que si eres contador, que si eres ingeniero, que si eres arquitecto, que si eres psicólogo, que si eres profe, que lo que sea que hagas lo puedas llevar a internet.
Por favor, no es solo crear inteligencia artificial, no es solo crear canales automatizados, es que tú, tu labor, tu oficio, lo que tú haces, lo lleves a Internet para que luego más adelante estés ahí ya posicionado y cuando reviente todo esto de la era tecnológica, aún más porque ya estamos metidos en la era tecnológica, pues que por supuesto tú no estés por fuera, tú no estés, no te sientas como un ermitaño, como un cavernícola, porque no sabes. Hoy en día hay personas que todavía no saben manejar un computador, hay personas que todavía no saben manejar herramientas de IA y no está mal, porque es que no somos, no estamos, no nacimos aprendidos, ni yo entiendo que también a mí me ven muchas personas que ya se encuentran en una cierta edad adulta, que ya están por encima de los 40 por encima de, sí, que son las personas que de pronto no están tan familiarizadas con el Internet y con las redes sociales y con todo lo demás. Pero ¿qué oportunidades hay? Sí hay, que realmente si seguimos acá en esta tierra, esto es lo que nos espera día a día, que tu oficio muy posiblemente la inteligencia artificial no te lo vaya a quitar y no te lo va a reemplazar, pero sí vas a necesitar aprenderlo a manejar para poder seguir vivo dentro del mercado. Esto es algo, esto es survivo realmente. Estás tú contra la IA, o te haces amigo de la IA o realmente abandonas, te vas a un lado y pues no sé qué vas a tener que hacer porque realmente todo va a funcionar a partir de inteligencia artificial. No necesitamos tener canales automatizados solamente. Tú puedes, como te digo, comparte tu propósito por internet, comparte tu propósito por redes sociales, comparte lo que sabes hacer, lo que te apasiona, lo que te gusta. Si en este momento tienes un trabajo bueno, pues sácale un tiempito y empieza a crear contenido en tu canal, pero hazlo, no te quedes atrás, porque es más, tú eres el ejemplo de tus hijos, tú eres el ejemplo de tus nietos, que vean en ti una persona que está familiarizada con Internet, que antes seas tú quien los motiva. Como te digo, tengo una mamita que me trajo una niña que acaba recién de salir del colegio para que la pueda mentorear y le pueda enseñar, ella pensando en lo que viene para el mundo, en el Internet, en que no quiere que su hija se meta 5 años a la universidad, sino que más bien aprenda lo que realmente le va a dar dinero, que es la habilidad de aprender a dominar todo el tema de creación de contenido y de Internet. No digo que las demás cosas no den dinero, no digo que se van a acabar los médicos, no, por supuesto. Hay profesiones que nunca van a acabar, como los médicos, pero si no aprenden a manejar la inteligencia artificial, pues se les va a complicar, porque va a llegar momentos donde aparatos, donde software hagan mucha parte del trabajo que ellos hacen. Entonces, mi mensaje el día de hoy, y yo les había prometido que no iba a hacer más videos de estos, pero me doy cuenta que hay mucha necesidad en todos de conocer realmente el por qué estamos aquí, el qué debemos hacer si estamos aquí. Entonces, si tú estás aquí, si tú estás en YouTube, deja de victimizarte, es la palabra, porque cuando a mí me digas, es que yo ya he hecho todo, Angie, yo ya hice todo, yo ya subo videos, yo subo y subo y yo subo y yo ya hago las mejores miniaturas y yo ya pongo buenos títulos y yo ya aprendí a crear un contenido, ya hago buen storytelling, que yo ya hago todo y definitivamente, Angie, a mí esto no me funciona. Y que yo pueda verlo con mis ojos, entonces yo te digo, bueno, sí, realmente no te funcionó, no te diría que te fueras, te diría que te cambiaras de nicho, tal vez, pero si tú no lo has hecho todo, por favor, no más, no te des más látigo, no te victimices más bien mira qué vas a hacer, cómo vas a empezar a mejorar, a cambiar, a hacer lo que realmente está funcionando. Bueno, si necesitas una persona que te apoye, entonces consigue una persona que te apoye, mi persona, otra persona, quien quieras. No te quedes solo con la información gratuita. Un mentor ahorra muchísimo, muchísimo camino. Y si quieres hacerlo solo porque no tienes el dinero, porque no, bueno, hazlo gratis, pero hazlo. Yo subo tengo muchísimos videos en mi canal que te pueden ayudar muchísimo, pero que si tú no los ves o que si los ves y no lo pones en práctica, pues no deberías de perder el tiempo. Recuerda, cada video que tú ves mío o de cualquier persona, estás dedicando 20, 30 minutos, 15 minutos de tu tiempo que no van a volver. Así que al menos si los vas a gastar en mí o en quien sea, por favor, colócalos en práctica. Que si yo enseño a hacer algo, por favor, ve y colócalo en práctica. Si no te funciona, pues cámbialo, pero si te funciona, replícalo. Entonces, mis queridos amigos, mi querida comunidad que amo con todo mi corazón,
que de verdad que agradezco cada comentario, agradezco cada like, agradezco cada persona que confía en mí, entra a mi mentoría, agradezco cada persona que me apoya. Empezar en esto no es fácil, muchachos, pararse frente a una cámara no es fácil, yo lo sé, pero todo es posible. Cuando Dios pone gracia en tu vida, cuando tú le pides a Dios que te dé gracia para que te ayude, que te dé sabiduría, que te dé inteligencia, Él lo hace posible. Así que yo solo los puedo invitar a que no se desmotiven, a que dejen de trabajar bajo motivación, sino que más bien trabajen bajo disciplina, que esto es como la fe, es como creer en algo que tú no ves, pero que sabes que va a pasar, que crees que va a pasar. Esa es la fe. Lo mismo, eso es YouTube. Creer que vas a tener un negocio muy rentable, muy grande y muy bendecido, pero que tienes que trabajar, que no crees que vas a subir un video y te vas a hacer viral o te vas a convertir en youtuber viral, sino que le metas con todas las ganas, que des todo de ti para que tu proyecto salga adelante y que lo que veas que no te funcione, cámbialo, pero no abandones. Yo los quiero con todo mi corazón, los bendigo, espero que les vaya muy bien, que tengan muchos éxitos. Por favor, si tú has tenido algún cambio en tu canal, si la información que yo te he dado, que has visto anteriormente de mí, te ha cambiado en algo los resultados de tu canal, por favor te pido que los dejes aquí abajito en los comentarios, porque eso me motiva por seguir creando el contenido para poderte llevar información de valor y que puedas seguir aprendiendo un poco más de este hermoso mundo de YouTube. Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.